Bien, continuamos con la segunda parte de nuestro tema de la falsemia, también denominada drepanocitosis. Entonces, fíjense que esta enfermedad recibe bastantes nombres, cada uno derivado de alguna característica de la enfermedad. En esta ocasión se debe a que drépano es como la forma de plátano o banana, como le digan. Entonces, es también denominada forma de hoz. Bien, entonces por eso se llama drepanocitosis. Esta es la forma que adquieren los eritrocitos. Recuerden que les había dicho en el otro video que eran bicóncavos. Esa es su forma normal para realizar su función. Entonces aquí ya vemos que la forma del eritrocito ha cambiado, pero vamos a ver de dónde deriva todo este problema. Entonces, fíjense aquí de lo que estábamos hablando. La falsemia, perdón. Aquí tenemos un eritrocito normal, ¿ok? Este eritrocito, fíjense, se ve así todo bonito, cada puntito de esto es una hemoglobina, fíjense cómo están distribuidos. Pero ¿qué sucede aquí debajo? El que tiene forma de hoz no tiene como unos filamentos y pocas hemoglobinas normales. Entonces, esa deformación vamos a ver más adelante que se produce precisamente porque hay una alteración de la hemoglobina, ¿ok? Recuerden que esta es una hemoglobinopatía estructural, ¿ok? Pero ¿por qué se produce? Recuerden que la hemoglobina es una proteína y las cadenas polipeptídicas, es decir, están formadas por aminoácidos y los aminoácidos están codificados por esto que tenemos aquí, por genes. Y los genes están dentro del ADN. Si recuerdan, dentro de esta doble hélice, de esta cadena de ADN, vamos a tener en realidad dos cadenas que se van a unir a través de esto que tenemos aquí, que son las bases nitrogenadas. Entonces, estas bases nitrogenadas, como vemos aquí, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Estas cadenas, si se fijan aquí, la citosina se va a unir a una guanina. Mientras que obviamente la guanina se va a unir a la citosina y es como que ellas se complementan, ¿ok? Si la guanina quiere una pareja, su única pareja puede ser citosina, ¿ok? Y lo hacen a través de 3 puentes. Mientras que la timina y la adenina se van a unir entre sí a través de 2 puentes. Y esto no puede cambiar, esta complementariedad no puede variar, porque cuando ocurre algún cambio, esto afecta a un aminoácido que a la larga también podría alterar o no a una proteína. ¿Y por qué queremos destacar esto en el caso de la hemoglobina? Por lo siguiente. En el cromosoma 11, bien, cromosoma 11, recuerdan que aquí se producía la cadena beta. ¿Okay? En el cromosoma 11, el ADN que está sano, el ADN normal, tiene estas bases que muestran aquí. ¿Ok? Tiene adenina. ¿Ok? Del ADN se forma el ARN, que es otro ácido nucleico que sale del núcleo al citoplasma, y entonces de ahí se produce una proteína. Se forman una sola cadena. ¿Qué sucede? Como es una copia del ADN, él va a copiar, obviamente, una de estas dos cadenas. Entonces, fíjense cómo como él está leyendo aquí una timina, pues pone una adenina, obviamente. O sea, él lo que está copiando es la cadena que está aquí arriba, ¿ok? La cadena que está aquí arriba. Y eso va a determinar un aminoácido, que en este caso, este GLU que ven aquí es el ácido glutámico. Y esto es lo normal, ¿ok? Para que se le haga más fácil. Del ADN se forma el ARN y luego una proteína. Esto es el dogma central de la biología. Pero si ocurre un cambio a nivel del ADN, el ARN, como es una copia, lo va a tener también
y la proteína también lo va a manifestar. Y esto es lo que ocurre en la falsemia. Ocurre una mutación denominada una mutación puntual porque es que se cambia una sola base, una solita, una sola letra se cambia. ¿Y qué produce esto? Fácil, que al cambiar esta letra de aquí arriba, se las voy a señalar, fíjense, al cambiar esta letra, esta T va a sustituir a esta A, ¿ok? Entonces, cuando ocurre ese cambio, ya el ARN que se va a formar es diferente. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí va a tener una U. Porque, bueno, el ARN no tiene timina, pero eso es otro tema. Lo importante aquí es que el cambio de la adenina por esta timina va a producir otro aminoácido. Entonces, el ácido glutámico se va a cambiar por una valina. Y este ácido glutámico es un aminoácido ácido. Y eso va a afectar mucho a la hemoglobina. Bien, ¿cómo la va a afectar? Produciendo esto, que el eritrocito se convierta de un eritrocito sano bicóncavo a un eritrocito en forma de hoz o de media luna. ¿Por qué? Vamos a explicar la fisiopatología de la enfermedad, pero podemos decirles que la solubilidad, es decir, la capacidad de la hemoglobina de estar en contacto con el agua en un nivel de acidez o de alcalinidad, va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambiamos un aminoácido que era ácido por otro que no lo era. Y por eso ella forma como cadenitas, que se llama polimerización, y se van creando esos filamentos dentro del eritrocito que van a deformar al eritrocito y le van a dar esta forma de hoz. Entonces, un eritrocito normal tiene hemoglobina adulta, ¿ok? Tiene hemoglobina adulta, pero un eritrocito que es en forma de hoz o un eritrocito falciforme tiene una hemoglobina que se denomina hemoglobina S. S es por ciclemia, que es otro nombre de la enfermedad, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Por una mutación puntual donde la adenina se cambia por la timina. ¿Cuál de estos por ejemplo, si le preguntan el codón que tiene que tiene la anemia falciforme, pues es el que tiene timina, ¿ok? Esto condiciona un cambio de aminoácidos, también denominado cambio bioquímico. ¿Cuál? El ácido glutámico por la valina. Entonces, estos tres que tenemos aquí, la base nitrogenada, timina, hemoglobina S y valina, es lo que caracteriza, son los cambios a nivel molecular que se producen en la anemia falciforme. Pero, ¿por qué surgió esta mutación? O sea, ¿existieron un grupo de humanos con ella? ¿Cómo ocurrió? Pues lo que se cree es que existió un proceso evolutivo donde, principalmente en esta zona de aquí de África, surgió la mutación. ¿Pero por qué? Esta zona que ven aquí es la más prevalente con relación a la malaria. ¿Ok? La malaria. Esta es una enfermedad infecciosa producida por un parásito, diferentes tipos, pero son todos de género Plasmodium. Esta enfermedad, este parásito, perdón, habita dentro del eritrocito, pero en un eritrocito falciforme, obviamente el parásito no va a poder desarrollarse porque es un eritrocito que, como veremos más adelante, se rompe muy fácil. Entonces, lo que se cree es que como respuesta a tratar de protegerse contra la malaria, ocurrió la mutación de forma espontánea. Incluso en algunas tribus pueden encontrar algunos videos por ahí que explica que los hombres que eran débiles, medio pálidos, eran considerados como buenos prospectos para casarse, porque se entendía que estos hombres no tenían la capacidad de no sufrir malaria, que es una causa importante de muerte
en África, incluso hasta el día de hoy. ¿Y por qué a otros países como América Latina, esos que tenemos aquí, tienen también alta prevalencia por ejemplo, de la ciclemia, de la falsemia? Porque nosotros, los latinoamericanos, tenemos bueno, no solo los latinoamericanos, también en los Estados Unidos, tenemos una descendencia africana importante. Y ahí que los descendientes de raza negra tienen una alta prevalencia de la enfermedad de la anemia falciforme. Entonces, ¿sería un éxito evolutivo esta mutación? No estaría muy segura de eso. Vamos a explicar eso más adelante, ¿ok? Pero ya sabemos que es una mutación, que es un problema en el ADN, que fue algo que ocurrió hace muchos años en África y que se fue transmitiendo entre las familias. Sí, se fue transmitiendo entre la familia porque yo les dije que es una descendencia que obtuvimos de nuestros ancestros africanos. Ahora bien, sí, se hereda, pero ¿cómo se hereda? Pues la forma de herencia es herencia autosómica recesiva. Importante, es una enfermedad hereditaria, se adquiere de los padres, no de uno, de dos padres. ¿Por qué? Porque esto que quiere decir recesivo indica que para poder tener la enfermedad necesitamos dos copias, es decir, dos genes iguales con el mismo problema, con la misma mutación. ¿Ok? Como podemos ver aquí en este esquema. Aquí vemos dos padres, perdón, aquí vemos dos padres. Si se fijan aquí en esta parte, el círculo rojo está representando el gen de la enfermedad, un gen recesivo. Ambos padres tienen una copia de ese gen recesivo. Por eso ambos padres son portadores. Bien, pero como generalmente los portadores no dan síntomas, muchas veces pues se casan y se dan cuenta de su condición de portadores cuando tienen un hijo afectado, como es este caso. Esto representa las probabilidades de que una pareja tenga un hijo con falsemia. Hay 25% de probabilidades que tenga un hijo totalmente sano si le pasa a cada padre un gen sano, pero también hay probabilidades de que un padre le pase un gen sano y que otro padre le dé el gen para la falsemia. Entonces, la probabilidad de esto es de un 50%, es decir, de que sean portadores al igual que los padres. Pero un 25% recibe, no sé qué palabra utilizar en este caso, un 25% recibe dos copias de un gen afectado, entonces esta persona tendrá lamentablemente la enfermedad. Pero no es que el niño va a nacer con problemas, no es que el niño va a tener malformaciones, no. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando este niño tenga aproximadamente un año de vida o después de él, pues, ¿qué va a pasar? Él va a comenzar a tener síntomas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque recuerden que en esta edad es que se produce el cambio total de la hemoglobina fetal a la hemoglobina adulta. Y precisamente a esta edad los pediatras le indican pruebas de falsemia a los niños para saber si estos son posibles afectados, a todos los niños, ¿ok? El genotipo de una persona que tiene falsemia es homocigoto recesivo. ¿Ok? Una persona que tenga dos genes alterados. Erróneamente, muchas personas que son portadores se hacen llamar falsémicos. En realidad no lo son. ¿Ok? No lo son. Una persona que, por ejemplo, a los 25, 30 años, 20 años, le hicieron una prueba porque iba a ser donador de sangre o porque estaba embarazada, en el caso de una joven, y quería saber si, bueno, su médico necesita saber esto, si es una persona portadora, pues se le hace la prueba en ese, porque nada, la gente no anda de que haciéndose esa prueba de que porque sí. Muchas personas no saben en realidad ni siquiera que es una enfermedad hereditaria y se enteran en esas etapas.
Pero, yo soy falsémica. No, son portadores de falsemia. Y esto tiene una importancia que veremos más adelante en cuanto al diagnóstico de la enfermedad y la prevención de la misma. Bien, y vamos a pausar aquí porque no quiero que se me agoten mucho para que su cerebro no se estrese bastante. Porque la tercera parte de este video es la más interesante, la un poquito más profunda, donde vamos a explicar los síntomas, las complicaciones, su diagnóstico y su tratamiento.